Se ha estrenado Transformers: El despertar de las bestias y más allá de dejar emocionados a todos sus fans por ver qué le depara a las futuras entregas que lanzará Hasbro sobre la franquicia de Transformers, dejó todo un mar lleno de dudas sobre lo que nos espera ver en futuros eventos relacionados a Transformers. Y es que hay un pequeño detalle al final de la trama que se mostró en esta película, puede plantear a muchos de los fans de toda esa década de los 80s, 90s y demás, donde veíamos a diversas franquicias, dejarlos totalmente emocionados o generar más incertidumbre acerca de la gran pregunta de hacia dónde quiere llevar a Hasbro a esta franquicia. Porque miren, casi al terminar la película, cuando Noah acude a una nueva entrevista de trabajo por bla 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 X situación, resulta ser que al lugar donde acudió para realizar dicha entrevista resulta ser una base de operaciones de una organización ultra secreta que procura resguardar el bienestar del planeta o más allá. Bueno, esta organización resulta ser G.I. Joe y muchos dirán, pues, ¿cuál es el problema de esto? Va a unir a dos grandes franquicias que posee Hasbro, tanto G.I. Joe como Transformers, en un macro crossover y demás, bla bla bla, se van a unir, no afecta tanto que veamos a soldados junto al lado de robots gigantes unidos en una trama para resolver alguna problemática futura. No, es que vean el problema. Si Hasbro quiere realizar crossover de todas las franquicias que posee en este momento, ahí es donde entra el máximo problema. ¿Por qué? Porque algunos tal vez no le han puesto el foco de atención, pero recordemos que Hasbro también posee la franquicia de los Power Rangers actualmente. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que actualmente se encuentra en desarrollo una película de los Power Rangers sobre una nueva generación. Tal vez se ha dicho que hay viajes del tiempo involucrados, que inclusión forzada y demás en esta nueva generación de Power Rangers, y que no sabemos a ciencia cierta si va a ser basada en Mighty Morphin o alguna nueva generación, algunos nuevos poderes o demás. Pero el problema principal es que imagínense, si Hasbro decide unir a todas sus franquicias, claramente no suena tan descabellado pensar de que si ya unió a G.I. Joe y a los Transformers o piensan incluirlos en una nueva saga enfocadas en estas dos franquicias para hacer el crossover, no suena tan descabellado unir en este dúo a los Power Rangers. Y peor aún si se les llega a alocar de más. Y oye, también tenemos a My Little Pony. ¿Por qué no por cierta magia o X situación? Digo, sí que estamos viendo robots que se transforman en vehículos y demás. No suena tan loco poner algunos ponis de colores que hablen y unirlos para apoyar en la trama. No suena tan loco, y sí, no sonará tan descabellado, tal vez sí, pero imagínense, si ya unió a dos y a la jugada próximamente llegarán los Power Rangers y que dentro de toda la nueva trama o problemática que se plantee en esta nueva película de los Power Rangers, al final o casi al final de la película había una pequeña escena donde se les presenta la organización de G.I. Joe, que esto ya conectaría directamente con esta nueva saga de Transformers. Ahí entra un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque suena muy chido el querer unir a todas estas franquicias y tal vez abarcar más terreno o el más que se pueda, un solo jalón. Pero, oigan, eso sería no darles el foco de atención correspondiente a cada una de estas cuatro franquicias para desarrollar buenas historias sobre los que los fans esperan en ver en pantalla sobre cada uno de los personajes de cada una de estas franquicias. O sea, a mí tal vez no me molestaría tanto decir de que veo a un Optimus Prime o un Bumblebee al lado del Green Ranger, Blue Ranger, Red Ranger piloteando lo demás. Pues no, pero no me agradaría que pase solo por pasar. Y sí, Hasbro posee todas las licencias de todas estas franquicias o es dueño como tal en cierto modo, pero no me agradaría que haya esta combinación porque en apariencia si hacen un buen trabajo tendremos un trabajo sólido sobre lo que nos presentarán, pero si no se toman el tiempo adecuado para desarrollar buenas historias, pues terminar haciendo una porquería. Y creo que nadie lo está mencionando. Muchos dicen, no hay pedo si juntamos a los G.I. Joe soldaditos con Transformers, porque al final de cuentas ya han sido cosas que hemos visto en entregas pasadas, como cuando vimos a Matt Wolver, que supuestamente era un mecánico militar, o más atrás en la saga que realizó Michael Bay con los Transformers. Pero oigan, qué pedo, o sea, no puedes enfocar a todos en una sola historia. Digo, ahorita tuvimos la problemática de las llaves que para trasladar a Unicron, no me imagino
decir de que, ay, ¿sabes qué? Los nuevos Morphers de los Power Rangers están en Cybertron porque son poderes alienígenas. Ah, pero tienes que recorrer cierto camino y ahí hay unos ponis mágicos que te llevarán o te guiarán en el camino. Sé que suena tal vez hasta cierto punto imaginativo y algo que puede suceder, pero no es el camino a seguir, y creo que muchos no le están dando la importancia a esta pequeña escena que sale al final de la película. Digo, si ustedes quieren ver esto, bien, yo también no me molestaría, no, sí me molestaría, porque yo al menos siendo fan de cada una de estas franquicias, bueno, a excepción de My Little Pony, pero por ejemplo Transformers creo que hicieron un buen trabajo en El Despertar de las Bestias, tuvieron buenos diseños más apegados a lo que vimos en las versiones animadas en cuanto a los diseños, y no queriéndose ir por el lado de mostrarlo solamente lo más realistas que se pueda, entre comillas, y deformando extremidades de los robots. Pero yo no veo, no cohesiono la idea de ver juntos a todas estas franquicias en un macro evento juntos, a menos de que haya una explicación más no lógica, pero que dé realmente motivantes sólidas para que suceda este tipo de eventos. Y pues nada, era lo que quería decir, y pues no sé ustedes qué piensen. Yo lo veo como un problema que se puede corregir. Sí, claro, bueno, ya mostramos esa escena. En alguna futura entrega simplemente hagamos caso omiso, o como si en la primera de Bumblebee cambiamos de protagonista ahora El Despertar de las Bestias, pues podemos dejarlo de lado hasta que no llegue el momento donde sí se tenga que realizar una misión especial donde haya otros personajes de otras franquicias. Todo bien, pero si no, pero si quieren traer todo de cajón a la sala, no veo cohesionada esta nueva idea. No, pero si quieren echar toda la carne al asador de un montón, al menos tómenlo como un easter egg o demás, pero a mí no me gustó, no me agradó. No sé ustedes qué piensen.